buenas. Mi nombre es Edwin Ávila Méndez y mi compañero de trabajo, Ángel Sequeda Reyes. Antes que nada, queremos mandar un saludo especial a nuestro profesor y tutor, Armando Franco González, a nuestros compañeros de la especialización en técnicas y métodos de investigación en las ciencias sociales de la Uniclaretiana y a todos los oyentes que han colocado este video. A continuación vamos a tratar de explicar cuáles son los diferentes alcances en una investigación de tipo cuantitativo en las ciencias sociales. Principalmente los temas que vamos a abordar o los diferentes tipos de alcances son las investigaciones de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Bueno, iniciamos con la investigación de tipo exploratorio. Estas investigaciones se realizan cuando el tema u objeto de estudio de investigación ha sido poco estudiado o simplemente nunca se han abordado antes por ningún otro especialista. Esto quiere decir que nosotros vamos a estar yendo de la mano o vamos a utilizar más que todo la exploración y la indagación como herramientas principales en nuestro tema de estudio. Vamos a definir entonces algunas características de nuestro tipo de investigación exploratorio. Iniciamos con que vamos a tener la oportunidad de poder definir conceptos promisorios. Además, nuestra investigación nos va a servir como una herramienta para poder familiarizarnos con fenómenos desconocidos. Además, vamos a tener la oportunidad de seleccionar diferentes técnicas o métodos de recolección de datos. Es decir, vamos a ser un poco flexibles, no vamos a estar amarrados, no vamos a estar rígidos en cuanto a la recolección de la información. Otra característica es que todos los resultados que nosotros obtengamos van a servir para futuros estudios con muchísimo más rigor y muchísima más profundidad. Además, vamos a tener la oportunidad de indagar desde una perspectiva innovadora, es decir, vamos a colocar nuestro propio sello en la investigación. Una pregunta que nos podríamos hacer es, pero ¿cómo sabemos nosotros en qué momento termina nuestra investigación? Y esto nosotros lo podemos responder simplemente cuando nosotros ya tengamos los suficientes datos recolectados como para definir un marco teórico. ¿Sí? En ese momento termina nuestra investigación de tipo exploratorio. Vamos entonces a los ejemplos de cómo podemos nosotros definir una investigación de tipo exploratoria. Como primer ejemplo podemos mirar el estudio de una enfermedad nueva. Podemos colocar dos casos particulares, como por ejemplo cuando se comenzaron a hacer los primeros estudios en la enfermedad de la malaria, o cuando apareció el VIH, el síndrome del SIDA, ¿sí? Cuando esas enfermedades aparecieron, nadie tenía conocimiento de este tipo de enfermedades y no se tenía prácticamente ninguna base de dónde partir para estudiar. Otro ejemplo podemos tener como ejemplo pues las consecuencias de una catástrofe. Por ejemplo, nosotros pudimos haber estudiado el impacto ambiental que la obra de Hidroituango pudo haber tenido o tiene sobre los habitantes alrededor. Y como un tercer ejemplo podemos dar un ejemplo de tipo social, como por ejemplo cuál es la respuesta de los habitantes de una población acerca de la elección de un alcalde, de un gobernador, incluso del presidente mismo. Bueno, ahora pasemos al siguiente tipo de investigación, que es el tipo de investigación descriptiva, acerca de la elección de un alcalde, de un gobernador, incluso del presidente mismo. Bueno, ahora pasemos al siguiente tipo de investigación, que es el tipo de investigación descriptiva. En la investigación descriptiva se describen fenómenos, situaciones, contextos y eventos que detallan cómo son o
cómo se manifiestan estas situaciones. Además, lo que se busca es definir las propiedades, características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos u objetos. Pasemos entonces ahora a las características, algunas de las características de la investigación descriptiva. Inicialmente tenemos la identificación del fenómeno y los sujetos u objetos involucrados. También tenemos que muestran con precisión las dimensiones de un fenómeno, suceso o situación. Es decir, en general, lo que se busca es especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno o tema de estudio. Por otra parte, una de las características también puede ser que ellos miden o recogen información independiente o conjunta sobre los conceptos o variables. Esto quiere decir que se evalúan o recolectan datos sobre los diversos conceptos o variables del fenómeno a estudiar. Como conclusión podemos decir que una vez recolectado o obtenidos los datos de esta investigación, nos va a permitir definir una tendencia de un grupo o una población. Veamos algunos ejemplos de la investigación descriptiva. Como primer ejemplo tenemos el Censo Nacional. Dentro de estos controles o estos estudios, nosotros podemos obtener resultados como por ejemplo el estrato social de una comunidad específica, la condición familiar y el número de integrantes que conforman dicha familia. Otro ejemplo puede ser los votos en las últimas elecciones. En este estudio podemos obtener, por ejemplo, el porcentaje o el número de votantes en una nación. Además, también podemos obtener el número de votos de un partido político en particular. Otros ejemplos tienen que ver, por ejemplo, con la satisfacción laboral y la motivación en el trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de estos dos ejemplos que voy a hablar conjuntamente, nosotros podemos identificar varias variables y enfocarnos en varios estudios de varias características. Por ejemplo, el salario en cierto lugar de trabajo, el horario de trabajo, las capacitaciones, los incentivos que se dan, la frecuencia de esas capacitaciones, si los trabajadores tienen algún tipo de facilidad de préstamos, y sobre todo pues y también pues cómo está la parte de las pensiones y la salud. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con, a grosso modo, lo que tiene que ver con la investigación descriptiva. En cierto lugar de trabajo, el horario de trabajo, las capacitaciones, los incentivos que se dan, la frecuencia de esas capacitaciones, si los trabajadores tienen algún tipo de facilidad de préstamos, y sobre todo y también pues cómo está la parte de las pensiones y la salud. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con, a grosso modo, lo que tiene que ver con la investigación descriptiva. Pasemos ahora a la investigación correlacional. Bueno, el tipo de investigación correlacional es un tipo de investigación no experimental. Es decir, por esta investigación se miden dos variables y se establece una relación estadística entre las mismas, sin necesidad de incluir variables externas para llegar a conclusiones relevantes. Dentro de esta investigación tenemos como finalidad el conocer la relación o el grado de asociación que exista entre dos o más conceptos. Para evaluar este grado de asociación en los estudios correlacionales, primero se mide cada una de ellas y después se cuantifican, se analizan y se establecen las vinculaciones. La característica, además, podemos definir también tres tipos de investigación correlacional, entre las cuales tenemos la observación natural, las encuestas y cuestionarios y el análisis de información. La correlación entre estas variables pueden ser de dos tipos. Primero,
positiva directamente proporcional o negativa inversamente proporcional, indicando la manera en la que una variable puede afectar a la otra. Veamos entonces dos ejemplos sobre estas dos correlaciones. En la primera correlación positiva podemos dar como ejemplo que si en la dirección de una escuela se decidiera aumentar las horas de control en las actividades escolares, es posible que aumente la calidad de esas actividades. Es decir, que en la correlación positiva ambas variables, en este caso las horas de control para las actividades escolares, y segundo, la otra variable sería la calidad de las actividades, ambas aumentan. Esa es la característica principal en la correlación positiva. Ambas variables aumentarían. Y el segundo ejemplo, que tiene que ver con la correlación negativa, por ejemplo, si tuviéramos una situación en donde se aumenta la exigencia en la puntualidad de la asistencia de los alumnos, entonces probablemente disminuiría las llegadas tarde. Es decir, en este caso, cuando aumentamos una de las variables, la otra va a disminuir. Bueno, también podemos tener otros ejemplos. Bueno, eso es todo lo relacionado con la investigación de tipo correlacional. Finalmente, la investigación explicativa es un tipo de investigación cuantitativa que descubre el porqué y el para qué de un fenómeno. En ella se revelan las causas y efectos de lo estudiado a partir de una explicación del fenómeno de forma deductiva. Además, la investigación explicativa genera definiciones operativas referidas al fenómeno estudiado y proporciona un modelo más cercano a la realidad del objeto de estudio. Por otra parte, la investigación explicativa tiene como finalidad el establecer las causas que originan un fenómeno determinado. El investigador analiza cómo las cosas interactúan, por lo que es importante tener suficiente comprensión previa del fenómeno. Existen estudios explicativos para hacer diagnósticos, predicciones y evaluaciones. Veamos entonces algunas de las características de la investigación explicativa. La primera es que, aunque no ofrece conclusiones concluyentes, la investigación explicativa permite al investigador obtener una comprensión más acertada del fenómeno y sus causas. Un estudio explicativo ayuda a distinguir las causas de muchos procesos, lo que al mismo tiempo permite anticiparse a los posibles efectos que puedan generar algunos cambios en el mismo. Otra característica es que determina cuál de las posibles explicaciones a un fenómeno es la mejor. Ayuda también a verificar la precisión de la teoría en la cual se apoya. Revela también la validez de una hipótesis lo cual implica la capacidad de análisis y síntesis por parte del investigador. Existen dos tipos de investigación explicativa. La primera es la investigación post facto y la segunda son las investigaciones experimentales. Las técnicas que pueden ser utilizadas en esta investigación son las siguientes: los estudios de casos, los estudios causales, los estudios longitudinales, los estudios correlacionales, la revisión bibliográfica, entrevistas en profundidad y los grupos focales. En el ámbito de esta investigación, la causa es la condición necesaria y suficiente para que el fenómeno estudiado ocurra. Veamos entonces ahora algunos ejemplos. El primer ejemplo es cuando se pretende determinar el impacto de la inversión extranjera directa en los niveles de crecimiento económico de un país determinado. Otro ejemplo puede ser cuando se desea analizar los efectos del cambio de imagen de un producto en sus niveles de venta. Y como un tercer ejemplo podemos tener que el estudio del impacto de la inclusión de un transporte escolar en los niveles de puntualidad de los alumnos. Bueno, esperamos que este video haya sido de
de total interés para los oyentes y ya nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Cuando se pretende determinar el impacto de la inversión extranjera directa en los niveles de crecimiento económico de un país determinado. Otro ejemplo puede ser cuando se desea analizar los efectos del cambio de imagen de un producto en sus niveles de venta. Y como un tercer ejemplo podemos tener que el estudio del impacto de la inclusión de un transporte escolar en los niveles de puntualidad de los alumnos. Bueno, esperamos que este video haya sido de total interés para los oyentes y ya nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Este video haya sido de total interés para los oyentes y ya nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.